Hola, buenas tardes. El tema del día de hoy se llama Principios básicos de áreas clasificadas. Mi nombre es Sergio Rangel, yo los voy a estar acompañando en todo este tema, el que vamos a estar viendo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la importancia que tiene este tema? Es importante tener adecuadamente qué es un área clasificada. ¿Por qué? Porque de ello depende qué tipo de equipos, qué sistemas es el que tú puedes ofrecer para darle una solución a este tipo de instalaciones. Porque en ocasiones cuando no se realiza una adecuada especificación de acuerdo al área clasificada, esto puede provocar una zona de riesgo en todo lo que son este tipo de áreas. Por eso la recomendación es que conozcamos un poco más con respecto a lo que nos referimos a lo que son las áreas clasificadas. Esa es la importancia que tiene este tema. La introducción, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy? Es qué es un área clasificada, el triángulo de fuego, pentágono de polvo, fuentes de emisión eléctrica, la normatividad, el tipo de peligrosidad, designaciones de acuerdo al NEP, clasificación de áreas de acuerdo al NEP, clasificación de acuerdo a IEC, las certificaciones y los esquemas de peligrosidad. ¿Qué es un área peligrosa? ¿Qué entendemos en ello o desde el punto de vista eléctrico? Un área peligrosa va a ser toda aquella donde en el ambiente pueda haber gases o vapores y fibras, las cuales bajo ciertas condiciones ambientales nos puede provocar una explosión o un punto de ignición, y lo cual podríamos decir que nos puede provocar la explosión, que es lo que tenemos que evitar que suceda en este tipo de áreas, ¿no? Ese sería un área peligrosa. Y tenemos aquí tres ejemplos clásicos de tipo de áreas, ¿no? Tenemos, si podemos ver del lado izquierdo, tenemos lo que es una refinería, en la parte central tenemos lo que es un almacén de granos y en la última figura tenemos lo que es una mina subterránea, ¿no? Que son tres áreas clásicas para este tipo de áreas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una explosión? Una explosión es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una reacción que genera vapor, que genera gran calor a una gran presión y como consecuencia destrucción, ¿sí? Esto debido a que ciertas condiciones que hay tanto de gases o vapores o polvos nos pueden provocar esta situación en las condiciones ambientales propicias para provocar el punto de ignición y nos provoca la explosión, que son cosas que tenemos que evitar cuando estamos en este tipo de áreas, ¿no? Ahí tenemos desafortunadamente algunas desgracias que han pasado en México. Si vemos en la parte inferior izquierda, tenemos lo de un almacén de combustorio, donde podemos ver que hubo una explosión muy fuerte. En la parte central tenemos la explosión en una mina subterránea. No sé si ustedes recuerdan desafortunadamente el siniestro que hubo en la mina Pasta de Conchos, donde quedaron sepultadas más de 100 personas desafortunadamente. Pues son situaciones que se tienen que evitar, sobre todo cuando hablamos de donde hay instalaciones eléctricas, pues tenemos que hacer una buena selección de equipos para que no suceda este tipo de situaciones. En la última figura podemos ver que es un almacén de granos. Aquí en esta ocasión, pues no fue aquí en México, esta es una foto de España, donde vemos que hubo un desprendimiento ahí de la parte del edificio, que hubo una explosión muy fuerte debido al almacén de polvos que se tenía una gran concentración, no se tenían las condiciones ideales para que no sucediera este tipo de accidentes y desafortunadamente pues hubo este siniestro. Entonces chequen la importancia que hay de poder determinar bien los equipos que se requieren para el tipo de área para que no sucedan estos siniestros o estos accidentes que en ocasiones desafortunadamente llega a pérdidas humanas y materiales también.
Bien, vamos a platicar un poco con respecto al triángulo de fuego, donde aquí existen tres factores importantes, los cuales bajo ciertas condiciones nos provocan lo que conocemos como el fuego, ¿no? Tenemos lo que es el aire o el oxígeno, tenemos la parte del carburante, que en este caso puse gas LP, y tenemos el punto de ignición, que es un interruptor tipo doble. Y si se dan cuenta, en la base del triángulo está la prevención que debemos de tener para evitar que suceda este fuego, ¿no? Si ya sabemos que bajo ciertas condiciones nos puede provocar este fuego, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no suceda y no nos provoque una falla en el sistema? Entonces, si llegamos a controlar estos tres factores, es muy importante poder mantener la tranquilidad y la seguridad de las personas y de las instalaciones, que es algo muy importante que tenemos que estar previendo cuando estamos en una instalación eléctrica. La parte que más nos interesa a nosotros, pues es la parte del punto de ignición, donde está el interruptor tipo toggle, que es la parte eléctrica que tenemos que estar cuidando nosotros desde el punto de vista eléctrico. Y tenemos que conocer cuáles son las condiciones o la presión de aire que se tiene contenido dentro del área y saber qué elemento va a estar trabajando dentro del proceso, ¿no? Cuáles son las características de ese gas tiene y las cuales nos puede provocar esta explosión, ¿no? Entonces tenemos que estar cuidando estos tres factores de una forma tal que conozcamos definitivamente las características totales de estos componentes. Otro punto importante es el pentágono de polvo. Aquí se dan cuenta, estamos hablando de los tres anteriores, que es el punto de ignición, el oxígeno y el carburante. Le vamos a agregar dos más, que es la suspensión de este polvo en el aire y el confinamiento, que es algo muy importante, ¿no? El confinamiento, que estén contenidos dentro de cierta área en las cuales no nos pueda provocar las condiciones de punto de ignición para provocar una explosión. La suspensión en el aire es la cantidad de partículas contenidas que va a estar en el área y que están flotando en el aire. También no debe haber una cantidad tan alta para no provocar este punto de ignición y no nos provoque la nube en la cual nos pueda provocar la explosión, ¿no? Tenemos que estar cuidando esa parte, ¿no? En el polvo, pues la cantidad, ¿no? Como carburante tenemos que cuidar que este carburante no nos provoque el punto de ignición, que esté la cantidad en la cual no sea flamable, ¿sí? El punto de ignición, que es la fuente de ignición, en este caso que estábamos comentando, que puede ser un interruptor tipo doble o cualquier otro equipo eléctrico que nos pueda provocar un arco o una chispa, que esto lo vamos a ver más adelante. La cantidad de oxígeno, si sabemos que el oxígeno puede ser que tenga presión positiva o presión negativa en las condiciones que tengamos dentro del área. Eso también lo tenemos que estar cuidando, que no esté en una cantidad muy pequeña que nos pueda provocar las condiciones de emisión para poder provocar una explosión. Tenemos que estar cuidando todos estos puntos que son muy importantes. ¿Cuáles son los puntos de ignición que nos pueden provocar un arco eléctrico o chispas? En este caso aquí tenemos el interruptor tipo doble, tenemos también lo que es la famosa clema, o tenemos lo que es la parte fija de un contactor tipo NEMA. Aquí este tipo de artefactos eléctricos son los que nos pueden provocar arcos y chispas, los cuales, si están bajo ciertas condiciones, donde va a haber gases o vapores o polvos, nos pueden provocar el punto de ignición y nos pueden provocar la explosión que queremos evitar que suceda, ¿no? Entonces, estos son tres equipos muy básicos, y aquí hay otros equipos que podemos considerar también, que puede ser un interruptor de seguridad, un contactor, un motor, un interruptor termomagnético, un arrancador tipo combinación o tipo manual, un desconectador. Todo ese tipo de equipos que nos pueden provocar arcos y chispas son los que podemos considerar que tenemos que estar cuidando para que no liberen estos arcos, estas chispas
en ambientes o en áreas donde tengamos gases y vapores y polvos que nos puedan provocar una explosión. ¿Qué otro punto tenemos que estar cuidando, que es un punto de ignición importante? El calor. Es un punto muy importante, la temperatura ambiente que se pueda tener. En la temperatura ambiente podemos determinar aquí los equipos muy clásicos, en este caso puede ser un luminario. Anteriormente, cuando estábamos hablando de la tecnología de alta descarga, decíamos que el punto de mayor temperatura era la lámpara y la parte donde está el balastro o el housing. Eran los puntos más calientes o donde se generaba la mayor cantidad de temperatura en los equipos. Y esto le agregábamos la temperatura ambiente, pues nos da un diferenciador de temperatura en el cual podríamos ver que si superaba esta temperatura nos podría provocar una explosión. Y aquí entra un término muy importante que se maneja dentro de las áreas clasificadas, que es el famoso T-rating. ¿Qué es el T-rating? El T-rating es la temperatura de emisión donde cierto vapor o gas o polvo llega a una temperatura tal que puede provocarnos el punto de ignición o la explosión. Entonces, ese punto tenemos que estar cuidando mucho, el famoso T-rating, que es la temperatura de ignición que tienen los elementos para poder provocar un punto de ignición. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que estar cuidando mucho. Bueno, otro equipo que nos puede provocar una gran temperatura es un motor. ¿En qué sentido nos puede provocar la temperatura del motor? Cuando este motor lo sobrecargamos o no se dimensiona de una forma adecuada, pues se sobrecarga y al sobrecargarse, este nos genera una gran temperatura. Y al sobrepasar esta gran temperatura, ¿qué es lo que puede provocar en la parte interna del motor? Pues un gran desgaste en el aislamiento de la parte estática del motor o en el estator, donde sabemos que están los famosos devanados de cobre, los cuales tienen su aislamiento de barniz, y si sobrepasa su temperatura, pues este barniz se desvanece y queda en vivo lo que es la parte estática del motor, el estator, con el cobre. Y al estar en vivo, ¿esto qué nos puede provocar? El famoso cortocircuito. Y al provocarnos un cortocircuito, pues si estamos en condiciones donde hay gases y vapores y polvos, esto nos puede provocar una explosión. Entonces eso lo tenemos que estar cuidando también bastante. También la parte que tenemos que estar cuidando son las fallas de una mala conexión o lo que conocemos también como lo que es un falso contacto. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda, podemos ver la foto de un conductor, el cual está roído y lo cual vemos que los cables pues están carcomidos, ¿no? Esto sucede muy comúnmente cuando las tuberías son subterráneas y hay roedores, y por el calentamiento que generan estos conductores, los roedores piensan que es alimento y lo piensan a mordisquear y se lo comen. Entonces queda de este tipo de fallas son provocadas pues, por los roedores, ¿no? Muchas veces. O hay un rozamiento que hay en el aislamiento y esto también nos puede provocar este tipo de fallas, ¿no? En la siguiente foto de la parte inferior derecha vemos, ahí se magnificó la distancia de un conductor en el cual se trozó, y tenemos ahí que la corriente siempre busca la continuidad. Entonces podemos ver cómo la energía que está pasando del cable de un punto a otro, pues se llega a ver los arcos, ¿no? Imagínense que ese arco esté en vivo en un área donde hay gases y vapores o polvos, pues estamos en un punto de ignición que nos puede provocar la explosión. Entonces, este tipo de cosas son los que tenemos que estar cuidando desde el punto de vista eléctrico en las áreas clasificadas. Muy bien, esto tiene una normatividad en la cual se debe de respetar, y tanto en la parte de la instalación de los equipos como en la selección del área clasificada que se tiene. Y esto nos lo indica el Código Nacional Eléctrico, con las siglas en inglés, que es el famoso NEC, donde nos hablan en el artículo 500 todo con respecto a lo que es área clasificada.
Eso es ahí, lo podemos recomendar, es una lectura obligada para conocer un poco más con respecto a todo lo que se refiere a áreas clasificadas. Les recomiendo que lo lean, nos apoyaría mucho para poder entender un poco más este tema. Y aquí en México pues tenemos nuestra famosa norma oficial mexicana, la NOM 001 con sede 2012, donde en el artículo 500 también nos habla todo con respecto a áreas clasificadas. Viene lo que es una clasificación de área, viene también las recomendaciones que se deben de tener para hacer una instalación adecuada para este tipo de áreas. Y de igual pues les recomiendo que si quieren conocer un poco más al tema, lean el artículo 500 de la norma oficial mexicana. Nos va a abrir un poco más el panorama para conocer un poco más este tema. El tipo de peligro que nos podemos encontrar, y el más peligroso de ellos, desde mi punto de vista, son los gases y los vapores. ¿En qué tipo de áreas nos podemos encontrar? En todas aquellas donde las clásicas tenemos aquí que son refinerías, puede ser la refinería, puede ser una destilería, puede ser áreas de trasiego, puede ser la petroquímica primaria o secundaria, toda aquella donde nos generen gases y vapores que nos pueden ser explosivos. Este sería el primer tipo de peligro que nos podemos encontrar. El número 2 sería el polvos combustibles. ¿Dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en lo que son minas, cementeras, en almacenes de granos o harineras, donde podemos tener este tipo de polvos, los cuales nos pueden provocar una explosión. El tercer tipo de peligro tenemos son las fibras combustibles y volátiles. Aquí las áreas clásicas donde nos podemos encontrar este tipo de fibras combustibles y volátiles, tenemos imagínense un aserradero o un taller donde hacen muebles o una fábrica de muebles. Ahí con el manejo de la viruta, como le llaman, o el aserrín, pues tenemos que eso se puede formar las famosas pelusas. Se dan cuenta aquí en la foto que tengo en la parte inferior izquierda, cómo está el aserrín en el piso y tenemos lo que es la clavija y el contacto en el piso. Normalmente en este tipo de áreas, para darle filo a las herramientas, lo hacen con petróleo. Entonces imagínense el aserrín que sale, que se desprende de estas herramientas, ya vienen con un cierto contenido de petróleo. Imagínense si se provoca un cortocircuito aquí condiendo la clavija en la parte inferior, y si logramos conectarla o haya una falla en una parte del sistema, y si lo tenemos en el piso como está aquí en este caso, pues nos puede provocar una falla. Tenemos la parte también de lo que son las textileras. Aquí es una sola máquina, pero imagínense que hay como 50 máquinas en una área, y esto, no sé si les ha tocado entrar en alguna de este tipo de industrias, pues en el ambiente hay una gran cantidad de pelusas, y estas pelusas pues están flotando en el ambiente. En ocasiones en algunas fábricas sí tienen la famosa presión positiva, donde se mantiene esta presión de aire para que no se mantenga la cantidad suficiente de pelusas en el ambiente, para que no provoquen esta nube y nos pueda provocar la explosión. Y estas pelusas se pueden estar contenidas en los equipos, no se puede contener en lo que son los luminarios, puede estar contenido en lo que son los equipos de control. Y si esta pelusa está contenida en una gran cantidad y hay una energía estática, la cual nos puede provocar una pequeña descarga, pues puede ser un punto de ignición para provocarnos esta explosión que estábamos comentando. Entonces es muy importante también que consideremos estas condiciones. Las designaciones del NET, de acuerdo al famoso NET, tenemos que gases y vapores están considerados como clase 1, los polvos combustibles como clase 2, fibras combustibles y volátiles como clase 3. Esas son las designaciones que ya tiene este tipo de peligrosidad, ya tienen esas asignaciones de acuerdo al NET, y así las vamos a encontrar en toda la literatura que
que encuentren con respecto a áreas clasificadas, así lo van a encontrar. La siguiente condición son acontecimientos de peligro, división 1. ¿A qué se refiere el división 1? División 1 quiere decir que ese gas o ese vapor va a estar presente todo el tiempo, que son las condiciones normales de operación de esa área, donde hay operaciones frecuentes, donde no hay reparaciones y va a haber mantenimiento todo el tiempo. Aquí pusimos el ejemplo de una refinería, donde pues, aquí va a estar presente todo el tiempo el gas o el vapor y va a estar el peligro inminente. O sea, quiere decir que es peligro esperado. Si no tenemos las condiciones ideales de operación y de mantenimiento, nos puede provocar una falla y como consecuencia, pues una posible explosión. Entonces, esto sería división 1. El segundo acontecimiento de peligro será división 2. La división 2 nos comentan aquí que son condiciones anormales de operación. ¿A qué nos referimos con esto? Que es cuando se hace una mala maniobra, una mala operación o hay un área de una mala ventilación, la cual puede provocar que haya un gran contenido de gas o vapor o de polvo y nos puede provocar lo que comentamos anteriormente, ¿no? Un punto de ignición o una explosión. O un área adjunta. ¿Qué es un área adjunta? Imagínense en un área donde es un edificio y a un lado tenemos un almacén de gas LP. Y hay una tubería que va a pasar por el área donde estamos nosotros, por el techo, por el edificio donde estamos nosotros, y por solo hecho de que esa tubería va a pasar por el techo por donde estamos nosotros, estamos convirtiendo en un área adjunta el edificio donde estábamos nosotros. Entonces eso le llamamos división 2 o un área adjunta. Aquí, hablando con respecto a los gases y los vapores, aquí nos dice el NET que si ese gas va a estar presente de 1 a 10 horas, va a estar considerado como división 2. De 10 horas en adelante por año que esté presente ese gas en esa área, va a estar considerado como división 1. Esto es de acuerdo al NET. Bien, ahora vamos a ver lo que son los famosos grupos. Aquí los grupos, ¿cómo está determinado? De acuerdo a las características físicas y químicas de todos los elementos que existen. Bajo sus características que tengan, ya tienen una clasificación y esto es lo que le llamamos nosotros los famosos grupos. Y los grupos están considerados como sigue. El grupo A está comandado por el acetileno. Este tipo de gas está considerado como el más inquieto de todos. ¿Qué queremos decir con inquieto? Que o bajo cierta temperatura puede ser su punto de ignición muy rápido. Este tipo de elemento no lo podemos encontrar comúnmente en las soldaduras, donde tenemos un taller de soldadura nos podemos encontrar el acetileno. No sé si les ha tocado ver en los talleres de hojalatería donde hay el famoso diablito con 2 tanques, uno que es de gas LP y el otro es de acetileno, donde van juntos y bajo ciertas condiciones lo utilizan para poder fundir el aluminio. Esa es una condición muy común que nos podemos encontrar, ¿no? en un taller de hojalatería o en la parte de soldadura nos podemos encontrar estos elementos. El grupo B está comandado por el hidrógeno. Pues el hidrógeno, pues uno lo encontramos más comúnmente, pues puede ser en el ambiente, que hay una pequeña cantidad de hidrógeno, o en el agua. Ahí cuando nos encontramos el famoso hidrógeno. También ahorita, no sé si recuerdan ustedes algunos proyectos que se estaban manejando con PEMES, que eran las famosas DUVAS, que es el diésel ultra bajo en azufre, o las GUVAS, que era gasolina ultra bajo en azufre. En las condiciones donde estaban realizando
este tipo de gasolinas y de diésel, se obtenía en el proceso una gran cantidad de hidrógeno en la parte del proceso. Entonces esto provocaba que se tenían que tener equipos que cumplieran con grupo B. En el mercado hay muy pocos equipos que cumplan con grupo B o marcas que puedan cumplir con grupo B. Son las áreas más peligrosas. Grupo C. En el grupo C nos encontramos todo lo que son los etilenos y los éteres. Aquí, como podemos ver en la foto, pues los tenemos contenidos en lo que ya son envases, ¿no? En el grupo D tenemos lo que son las acetonas, el butanol, el etanol, gasolinas y el gas LP. Aquí ya entra la parte más comercial a partir del grupo D. ¿Por qué le llamo yo el grupo más comercial? Porque es donde está la industria más común. En la industria más común pues ya hay etanol, que es un alcohol, las gasolinas, que puede ser en gasolinerías o industrias que manejan gasolina o probablemente puedan tener calderas que manejen a través de gasolina, o algunas industrias que ya tienen su parte interna, pues ya tienen su almacén o tienen su autotanque de gasolina para lo que es suministrarle la gasolina a sus transportes. Bueno, aquí a partir de estos 4 grupos que ya pasamos, A, B, C y D, podemos mencionar que este tipo de grupos nos vamos a encontrar más en el tipo de la industria que se le conoce más como oil and gas, donde entra todo lo que son las refinerías, los almacenes o proyectos que están teniendo hoy en día, que son las famosas TAR, que son las terminales de almacenamiento de combustible, donde nos podemos encontrar este tipo de grupos. El grupo E está comandado por todo lo que es el aluminio, magnesio, que son los polvos minerales, o aquí entraría la parte de la industria minera, o la industria automotriz, o la industria de fabricación de pintura a base de aluminio, que es la pintura automotriz, en la cual aquí en este grupo lo podemos encontrar, ¿no? Tenemos lo que es el grupo F, donde tenemos los polvos de carbón y coque y carbón negro, donde aquí pues, la industria normalmente pues, puede ser minera también, que es el carbón mineral, lo que les comentaba anteriormente, que es en Coahuila, donde tenemos una gran reserva de carbón mineral. Hay minas muy grandes que manejan este tipo de mineral, y las plantas de coque, donde el coque, pues como ustedes saben, pues es un material que nos sirve para carburante, para todo lo que son las centrales generadoras de ciclo combinado, las cuales pueden trabajar con base coque, que tienen un gran poder de combustión. Tenemos también lo que es el famoso grupo G, donde entra todo lo que es la fluorita, almidón y granos. Aquí yo les comento que aquí es donde entra la industria de alimentos y bebidas, donde tenemos y manejamos todo este tipo de polvos, ¿no? La fluorita, el almidón y los granos, ¿no? Un almacén de granos, pues, o un almacén de harinas, pues entra aquí en este famoso grupo B, donde podemos encontrar estos elementos. Bueno, lo que vimos anteriormente es todo con respecto al famoso NEC, y ahora vamos a hablar con respecto al IEC. Pues el IEC, como ustedes saben, es una normatividad europea en la cual rige a todo lo que es Europa, y los países fundadores de este grupo son Alemania, Rusia, Inglaterra y Francia, los cuales ellos crearon toda la normatividad para poder hacer esta instalación con referente a áreas clasificadas. Aquí tenemos que la clasificación de áreas con respecto a lo que son IS, ellos lo conocen por zonas. La zona 0 es una atmósfera de gas explosivo en la cual va a estar por un periodo prolongado de tiempo de forma continua. Eso es lo que nos dice que es una zona 0. La zona 1, ¿qué es? Es una atmósfera de gas o igualmente explosiva, pero por un periodo de tiempo corto. Y la zona 2
es igual, es una atmósfera de donde va a estar contenido un gas o un vapor, pero solo por un breve periodo de tiempo, o sea, un periodo muy, muy corto. Y otra vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en la tablita. Haciendo la semejanza con lo que habíamos comentado en el NEP, que nos dice que de 1 a 10 horas, si recuerdan en el anterior, nos decía que estaba considerada como una división 2. Aquí con respecto al IEC, va a estar considerado como una división 2. De 10 horas hasta 1000 por un año, va a estar considerado como una zona 1 que esté presente ese gas. Y de 1000 horas en adelante está considerado como una zona 0, que es la zona de mayor riesgo. Una zona 10, ¿qué es una zona 10? Es una atmósfera donde va a estar contenido un polvo explosivo y va a estar por un periodo de tiempo prolongado. La zona 11, ¿qué es? Es una atmósfera de polvo explosivo, pero solo por un breve periodo de tiempo. Tenemos aquí como una especie de cross-reference, donde hablamos con respecto cuando queremos hacer una similitud de normatividad de IEC con NEP, cuáles serían las semejanzas o cuál será la homogenización de estas dos normatividades. Tenemos gases y vapores, de acuerdo al IEC está la zona 0 y zona 1, que para lo que indica el NEP va a estar considerada como clase 1, división 1. En la zona 2 está considerado como clase 1 y división 2. Esto es con respecto al NEP. Si estamos hablando de polvos, en polvos va a haber zona 10 o zona 20 y está considerado como clase 2 y división 1. Si hablamos de zona 11, zona 21 o zona 22, estamos hablando que es una clase 2, división 2. Para las fibras, para IEC se maneja igual que el anterior, como si fueran polvos, y para el NEP está considerado clase 3. Clase 3 no tiene divisiones, clase 3 es únicamente clase 3. Ahora vamos a hacer el comparativo con respecto a los grupos. Cuando estábamos hablando de los grupos en NEP y IEC, por ejemplo, el gas acetileno habíamos comentado que está comandado y está clasificado como grupo A. Con respecto al IEC, va a estar considerado como el grupo 2C. El hidrógeno en el grupo B, en el NEP, y en el IEC está considerado como el grupo 2C. El etileno en el grupo C, y en el IEC está considerado como el grupo 2B. El propano va a estar en el grupo D y en el IEC va a estar en el 2A. El metano va a estar en el grupo D y para el IEC va a estar considerado en 2A. Y asimismo el gas LP va a tener la misma clasificación que será 2A. Muy bien. Una parte importante también de los equipos para las clasificadas son las certificaciones. ¿Por qué? Porque ellos van a avalar que realmente van a cumplir con las características que puedan contener una explosión este tipo de equipos. Entonces es muy importante que se tengan estas certificaciones, porque con ello nos van a dar la garantía de que van a poder estar trabajando bajo condiciones ideales que no nos puedan provocar una falla. Tenemos lo que es el Comité Europeo, tenemos el EX o el famoso ATEX, que es una normatividad francesa, y tenemos el CNELEC, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Tenemos también aquí en Estados Unidos, todo lo que es América, tenemos lo que es el famoso UL, que es nosotros aquí en México, y lo que es Estados Unidos y Centroamérica, pues estamos más familiarizados con el famoso UL y el CSA, que son dos normatividades que normalmente manejamos y certificaciones, ¿no? Que nos dan la garantía de que los equipos cumplen con las características para las clasificadas
y van a trabajar bajo las condiciones tolerables que deben de estar trabajando bajo estas áreas. Tenemos aquí algunos esquemas de designaciones de acuerdo al IEC y al NEC, donde podemos ver aquí en este caso, ahorita vamos a ver la designación de acuerdo al IEC. Si vemos en la imagen en la parte superior izquierda, tenemos un recipiente de solvente, donde el recipiente está abierto y al estar abierto este solvente, pues nos va a generar gases y vapores. Aquí nos dice que en el recipiente está considerado como la zona de mayor peligrosidad y está considerada como una zona 0. Imagínense que este es un cuarto y en este cuarto pues está el ambiente, está cerrado y está abierto el tanque, pues nos van a generar los gases y los vapores. Entonces se va a impregnar en toda esta área este gas o este vapor y todo en esta área va a estar considerado como una zona 1. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una tapa al recipiente? Vemos en la imagen de la parte inferior. Si le ponemos una tapa, ¿qué es lo que pasa? Estamos reduciendo el riesgo que pueda tenerse en esa área. ¿Sí? Ya nos están generando esos gases y vapores y ya nos van a estar expuestos en el ambiente. Entonces, al reducir la peligrosidad, lo estamos convirtiendo en una zona 2. Nos seguimos en la imagen central de la parte superior. Tenemos el mismo recipiente abierto, pero con un operador que tiene su estación de control. Ambos están expuestos, como vemos en el área, y vemos en la imagen de la parte inferior central. ¿Qué pasa si confinamos el área donde está el operario y ponemos además ventilación forzada? ¿Qué pasa? Pues que estamos reduciendo el riesgo en la parte donde está el operario, lo estamos convirtiendo en una zona 2. Nos vamos en la siguiente imagen en la parte superior, que sería la tercera, donde seguimos manteniendo nuestro recipiente abierto, pero ¿qué pasa si le ponemos una ventilación forzada? En la imagen de la parte inferior, la última del lado derecho, tenemos la ventilación forzada y aquí tenemos la presión que nos va a ayudar para que ese vapor no se quede contenido en una gran cantidad para que nos pueda provocar una falla. Entonces está considerado como una zona 2. Vamos con otros esquemas. Ahora aquí haciendo la semejanza con la normatividad del NEP y el IEC, donde vemos que están bajo las mismas condiciones, donde tenemos el recipiente, tiene un agitador y tenemos ahí comunicación de aire, y esto nos puede ayudar a disminuir la peligrosidad que existe, pero se sigue manteniendo. Pero seguimos manteniendo la misma filosofía, si se dan cuenta, donde la peligrosidad va a seguir existiendo siempre y cuando no mantengamos las condiciones de tener contenido lo que es el solvente y la ventilación que podamos llegar a tener en el área. Entonces eso es algo muy importante. Aquí también tenemos en la imagen lo que es un tanque en el cual puede llevar lo que es gasolina o puede llevar lo que es gas LP, y se dan cuenta tenemos un radio. Este radio nos está diciendo que si está dentro de un radio de 2.5 metros, en la parte superior del tanque, hacia el techo, está considerado como una zona 2. Entonces eso lo tenemos que estar cuidando también. Esto es muy común, esto lo podemos ver abiertamente en una gasolinería. En una gasolinería todos pensaríamos que los luminarios que hay en el área de las bombas, pues los luminarios son de área clasificada. Pero como sobrepasa la temperatura de montaje de donde están surtiendo la gasolina, estamos hablando que tenemos un área superior a más de 4 metros y además es abierto, pues aquí no hay necesidad de poder colocar un luminario para área clasificada. Aquí únicamente la recomendación es que sea cerrado y sellado. Ese es algo muy común que podemos ver en una gasolinería. Aquí les estoy mostrando unos esquemas de lo que es un sistema de instalación de potencia, donde podemos encontrarnos que es clase 1, división 1,
y tenemos todos los equipos para clase 1 división 1, nos podemos encontrar los interruptores termomagnéticos, los famosos sellos, las estaciones de control, cofres flexibles, tuercas unión, conexiones serie redonda, un seccionador, un interruptor de seguridad, clavijas y receptáculos, los cuales nos pueden ayudar para hacer las interconexiones. Este es un esquema básico y se dan cuenta del lado derecho o están las letras y los equipos que están en cada uno del esquema. Esto nos da un esquema básico de una instalación clase 1, división 1 en un sistema de potencia. El siguiente esquema es igual también un sistema para clase 1, división 1, pero para un sistema de iluminación, donde tenemos la clasificación clase 1, división 1, nos encontramos todo lo que son los luminarios, y estos luminarios van a estar controlados a través de un tablero de distribución, donde tenemos nuestros interruptores termomagnéticos, y de ahí se va a derivar pues, a todo el sistema de iluminación, en los cuales se dan cuenta, pues tiene ciertas características los famosos fittings, que son C redonda, o son cajas que también se le conoce como cajas a prueba de explosión. Ahorita que recuerdo también que se les dice equipo a prueba de explosión, son todos aquellos equipos donde se tiene la clasificación que son clase 1, división 1, se les conoce también como equipo a prueba de explosión. No, es que aquí es muy importante que en ocasiones mucha gente confunde los términos y en ocasiones nos pide, quiero un equipo a prueba de explosión. Si tú conoces bien el término, le vas a preguntar al usuario o a tu cliente que si nos referimos que es clase 1, división 1, nos estamos refiriendo a que va a haber gases y vapores presente todo el tiempo, y que se le conoce también como equipo a prueba de explosión. Y esas son las máximas protección que podemos tener en un equipo. Pero mucha gente lo confunde y nos da este término considerando que es clase 1, división 2. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la especificación de este tipo de áreas, ¿no? Tener bien determinado que entendamos lo que está requiriendo el cliente o el usuario para poder determinar la clasificación adecuada y hacer la especificación de los equipos que va a requerir para el área. Ni de más ni de menos, únicamente lo que requiera el área, que eso es algo muy importante. El siguiente esquema tenemos lo que es una conexión clásica de una instalación para clase 1, división 2, donde ya nos encontramos los equipos de iluminación, de control y de interconexión, donde cumple con la clasificación de clase 1, división 2, que es una protección menor a la clase 1, división 2, pero sin ello no quiere decir que exista la peligrosidad de que pueda suceder algo si no se hace una selección adecuada. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta para que se mantenga la seguridad de ¿qué? De las personas y de los procesos, que es algo muy importante que tenemos que cuidar. También de acuerdo al IEC, como ustedes saben, el IEC normalmente siempre maneja en su sistema de conexiones por medio de cable y por glándulas o cable armado. Entonces aquí es muy importante que manejar lo que son las glándulas para área clasificada y las cajas de interconexión también que cumplan con estas características. Entonces es muy importante también conocer los equipos que se requieren para hacer una instalación con normatividad IEC o por zonas, que también se le conoce. Y aquí igualmente se dan cuenta que en el lado derecho podemos ver las letras y qué son los equipos que se tienen en el esquema del lado izquierdo. Entonces aquí nos ejemplifica claramente pues cómo es una instalación típica, ¿no? Pues esa será toda mi participación el día de hoy. Espero que haya cumplido con las expectativas que tenían, y estamos al pendiente para cualquier otro tema, cualquier duda o comentario. Tienen nuestros datos en los cuales se pueden comunicar con nosotros o nos pueden mandar un correo
en el cual a la brevedad estaremos contestando para cualquier duda. Les agradezco mucho su atención y que pasen muy buen día.